Espíritu Santo de Dios. Amén. Esta tarde quiero compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios, donde yo creo que Dios viene a hablar a nuestras vidas. Y es que si hay algo que hace Dios en todo este proceso, es siempre hablar a nuestros corazones. Y aunque hoy el mensaje tiene una connotación especial en cuanto a nuestro pastor, va a hablar siempre a todas nuestras vidas. Amén. Dice la historia que un campesino del interior vino a la capital. Y en medio de la Sexta Avenida, que ustedes la conocen en algún determinado momento en su estado normal, tiene demasiada afluencia de personas. El campesino iba acompañado de un capitaleño, le voy a utilizar el término, y iba. De repente el campesino se para y le dice al capitaleño, en medio del bullicio, en medio de todo lo que genera ese lugar de expectación, el padre le dice: hey, escucha, hay un río. El capitaleño se sorprende, le dice: ¿cómo me dices que escuchas el ruido de un grillo si estamos en medio de demasiadas personas? ¿Cómo logras escuchar? Es que hay un grillo, le dice, estoy escuchando que un grillo está haciendo ruido. Y el campesino viene y cabal va hacia la esquina de un local y justo ahí se encontraba el grillo. Lo toma y se lo muestra al capitaleño. ¿Ves? Te dije, había un grillo. El capitaleño se sorprende y dice: ¿cómo pudiste tú darte cuenta? Es que solo lo tienes que escuchar. ¿Qué nos deja esto, mis queridos hermanos? Es que esta tarde Dios espera que nosotros traigamos nuestro corazón para poder escuchar el consejo de la palabra de Dios. No a mí, porque al final yo vengo igual que usted a escuchar la palabra de Dios, pero debe de haber un corazón dispuesto a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Amén. Teniendo esto en mente, mi querido hermano, yo le voy a pedir a usted que se ponga sobre sus pies y vamos a eso, a entrar a lo que Dios quiere hablarnos esta tarde a nuestras vidas. Primera carta de Pedro, el capítulo número 5 y verso número 1. Primera carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos. En una de esas dos cartas que Pedro tiene, vamos a ver la primera carta y su último capítulo. El verso número 1. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Solo vamos a leer 4 versos esta tarde. Amén. Dice la eterna palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, primera carta universal de Pedro apóstol, capítulo 5, verso 1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El apóstol Pedro, al escribir esta carta, nos deja algo interesante. Este último capítulo Pedro lo toma para hablar acerca del sufrimiento y del servicio y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos titulado a este mensaje: el sufrimiento de los pastores produce servicio y esperanza. El sufrimiento de los pastores produce servicio y esperanza. En este capítulo final encontramos estos dos temas interesantes: el sufrimiento
¿sí? Y el servicio, pero también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos, el sufrimiento produce precisamente eso, esperanza para nuestras vidas. Regularmente a nosotros se nos pregunta si tenemos un plan de vida. Es decir, justo en esta fecha, cuando estamos concluyendo un año más, lo que hacemos es preparar y hacer un plan de vuelo, un plan en el cual podamos nosotros aprovechar el siguiente año. Planificamos, colocamos nuestras metas, nuestros objetivos, de tal manera que, hay que alcanzarlos, hay que reponernos el año 2021 de lo que este 2020 nos trajo. Y eso se conoce como un plan de vida. Es decir, queremos que nuestro negocio nos vaya bien, que la vida a nosotros nos sonría y que tengamos mejores perspectivas de las que pudimos tener tal vez este año. Ahora la pregunta es si dentro de esa perspectiva todo creyente debería de incluir en ese plan de vida la segunda venida de Cristo. ¿Por qué la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo, mi querido hermano, es cuando Él va a venir para recogernos a usted y a mí, ¿sí? Cuando Él regrese en su programa de vida del Señor Jesucristo. Hay una fecha, hay un horario estipulado para su segunda venida. Mi querido hermano, la segunda venida no es una simple doctrina, es una realidad para nuestras vidas que está integrada, que debemos de tenerla presente todos los días de nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro nos dijo que nuestros sufrimientos actuales estaban conectados precisamente con esta situación que estamos viviendo. Miren lo que dice Pedro justamente allí en el capítulo 4, pero verso número 12. Pedro dice: amados, hablándole a los cristianos, no se sorprendan del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice el apóstol Pedro. ¿Qué nos está diciendo a él? Parece irónico, ¿no? Si yo le digo, hermano, usted se debe de gozar en medio de esta pandemia, debe usted sonreír. Para alguien que está saliendo de la situación difícil, podrá hacerlo. Pero para aquellos que perdieron un familiar, para aquellos que el negocio quebró, para aquellos que perdieron el empleo, para aquellos que económicamente están mal, va a ser muy difícil. Pero Pedro nos está invitando a que en medio del sufrimiento y en medio de la prueba debemos darle gracias a Dios, pero no olvidando que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está justamente a las puertas y viene por nosotros. Y justamente el apóstol Pedro acá tiene algo interesante para nuestras vidas, y él presenta el sufrimiento de los pastores produce una esperanza para nosotros. Mis queridos hermanos, en medio de todo esto, cuando el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, lo hizo una sola vez. La razón es que había que ir a pagar por nuestros pecados para que nosotros tuviésemos la libertad de poder estar esta tarde reunidos acá. El Señor Jesús fue a sufrir a la cruz del Calvario. Pero déjeme decirle, en la mañana compartía con los hermanos y le decía que justo nuestro Señor Jesucristo todavía sigue sufriendo. Y Él está allá en el cielo, pero está sufriendo cuando Él ve precisamente que a nosotros nos está ocurriendo situaciones difíciles. ¿Usted cree que Dios no se duele de haber mandado esta pandemia? Porque en medio de esta situación adversa, y no le hablo únicamente de esto porque Guatemala ha sido golpeada con otras situaciones, pero la más que sobresale tal vez es esta, más lo que los huracanes y todo eso trajo allá en la región del norte. Pero hablando de toda esta situación difícil, para Dios es difícil. ¿Por qué? Porque en medio de estas situaciones hubieron gente buena, gente que se esforzó, gente que buscaba de Dios, pero que también sufrió. Y sabe, Dios dijo, es necesario que yo mande ese sufrimiento. ¿Para qué? Porque Pedro dice, somos bienaventurados cuando pasamos por la adversidad, por la prueba. Ella nos purifica. Es decir, el Señor se valió de esta situación difícil
para darnos a nosotros o colar a los verdaderos cristianos. Es decir, la fe de muchos cristianos fue probada. Unos salieron avantes, otros hoy le están dando la espalda a Dios y están diciendo: Dios permitió esto, Dios es culpable porque un Dios de amor, de misericordia permite esto. Bueno, lo permite porque hay un propósito. Él desea pulir nuestra vida. ¿Qué tal si esta pandemia trajo para saber quién verdaderamente pertenecemos al rebaño de Dios? ¿Recuerda usted la anécdota del Señor cuando dice que hay trigo y hay cizaña? Y que ambas en el momento no se logra diferenciar, pero cuando llega el tiempo de la siega, dice, ahí es donde vamos a diferenciar el trigo de la cizaña. ¿Y qué tal si este es el momento de la siega del Señor y está empezando a darse cuenta quién es y quién no está dentro de lo que Él busca en cada uno de nosotros, que son corazones dispuestos a alabar a Dios, cual sea nuestra situación? Teniendo esto en mente, Pedro escribe esto. Acompáñenme a leer el verso 1 de este capítulo 5 de Primera de Pedro y vean lo que dice el verso número 1. Pedro, hablando a los hermanos, dice lo siguiente, verso 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y Pedro se presenta como el primero y dice: yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro comienza con una afirmación de su posición. Sin embargo, en ese momento, el apóstol Pedro ni siquiera utiliza su título que Dios le había dado. ¿Y cuál era ese título que Dios le había dado al apóstol Pedro? Era apóstol. Qué fácil hoy es para aquellas personas que sirven de Dios anteponer un título. Soy el ungido de Dios, soy el apóstol, profeta, siervo y no sé cuántos más títulos se anteponen hoy a las personas que predican la palabra de Dios. El apóstol Pablo es uno más. Y cuando se menciona ancianos en la Biblia, siempre se menciona en plural. ¿Y sabe por qué? Porque son varios. Los ancianos son los encargados, precisamente en el original, presbíteros, lleva una connotación de una persona ya grande, ¿sí? Que tiene la capacidad para poder liderar, para poder tomar decisiones. Y habla en plural porque no hay uno, hay varios. Así como en esta iglesia hay un líder principal, pero hay un cuerpo de ancianos, ¿no? Que estamos allí para poder apoyar y somos el liderazgo de la iglesia. Pero se presenta uno como uno más, como el anciano, uno más para poder servir al Señor. Y Pedro dice: ruego a los ancianos en plural, que están entre vosotros, yo anciano, dice Pedro, también con ellos. Y vean lo extraordinario del apóstol Pedro: testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro está afirmando que él padeció los sufrimientos de Cristo. Y así como testigo, él encontraba una posición única para poder a nosotros darnos cuenta de qué era lo que él estaba sufriendo. Es decir, Pedro acompañó al Señor Jesucristo en medio de su situación difícil y él dice: yo soy testigo de lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Y aunque hoy nosotros no estuvimos presentes, mis queridos hermanos, también somos participantes, somos testigos de los padecimientos de Cristo. Cuando se nos rechaza el Evangelio, cuando somos rechazados por ser cristianos, cuando no se nos permite predicar la palabra de Dios, cuando hay oposición al Evangelio, también somos testigos del padecimiento. El Señor dice que habrá oposición a su palabra, pero que nosotros debemos de confiar y que debemos de creer en que Cristo es más poderoso y que está con nosotros. Pedro lo entiende de esa manera y dice: yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, pero él afirma que también él es participante de la gloria que será revelada. Vean cómo termina el verso número 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro dice: yo también anciano con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy ¿qué? También participante de la gloria que será revelada. Él dice: soy participante de la gloria que va a ser revelada. Quiero entender que Pedro tenía en su mente lo que había pasado tiempo atrás en el monte de la transfiguración.
está el apóstol Pedro, el apóstol Juan, está Santiago, y ellos van con Jesús al monte de la transfiguración antes de pasar los últimos días de nuestro Señor Jesucristo e ir al Calvario a morir por nosotros. Y estando ahí, dice que se desapareció Isaías de Elías en aquel monte, ¿sí? Y que la presencia, la gloria de Dios rodeaba aquel lugar. Y Pedro palpitó esa gloria. Y Pedro dice, esta gloria que yo, sí, participé, sentí en ese momento, mis queridos, esa misma gloria nos va a ser revelada en aquel día. Es decir, esa gloria es a la que nosotros nos esperamos. Y no pierda de enfoque la palabra gloria, porque más adelante nos va a dar algo extraordinario, y es con lo que Pedro cierra precisamente este bloque en donde él habla del sufrimiento de los pastores que produce servicio y esperanza para nosotros. Acompáñenme a leer el verso número 2 y vean lo que dice el verso número 2. Teniendo en mente el apóstol Pedro, la revelación, la gloria de Dios, el verso 2 nos dice: apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mi querido hermano, la palabra apacentar viene del original en el griego episcopos, y esto tiene que ver precisamente con obispo. Es decir, la palabra episcopo se deja sentir en este verso número 2, en donde dice cuidando de él, y episcopos viene la palabra obispo, y obispo no es más que sería en nuestro tiempo un supervisor. Es un supervisor, y Pedro encierra la palabra obispo, la palabra anciano, y en el verso número 4 encierra la palabra pastor. En el original, pastor, obispo y anciano significan lo mismo. Es alguien que guía, alguien que cuida y alguien que está al frente de una obra. Y eso es precisamente nuestro hermano pastor. Es decir, el verso 4 le da a nuestro hermano pastor un refresco para su vida. Y dice el verso número 2: apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros. Entre vosotros significa que hay más, hay otros rebaños, pero Dios ha establecido a Pastor Salvador con nosotros y le ha dado una tarea: apacentar. Es un verbo que significa cuidar y que está conjugado en un presente continuo. Es decir, en todo tiempo, Pastor Salvador tiene que velar por el rebaño de Dios que está en medio de nosotros. Y ese en medio de nosotros es nuestra iglesia, Maná del Cielo. ¿Y qué tiene que hacer con este rebaño? Bueno, dice la palabra de Dios, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro estaba enfatizando el hecho de que un anciano que está ocupando un cargo de un obispo, de un pastor, de una congregación, debe de tener en claro, primero, el servicio que está realizando para la obra del Señor. Muchos sugieren aspectos importantes en la vida de un pastor. Por ejemplo, un pastor provee provisión espiritual. Es decir, hay una provisión espiritual, hay una protección de parte de un pastor, hay una supervisión, hay una disciplina, hay una instrucción y hay una dirección. El ministerio, el servicio de un anciano ha de ser llevado de una forma en la cual él tiene que rendir precisamente cuentas delante de Dios, pero está en una forma positiva: apacentar el rebaño de Dios, dice el verso número 2, apacentar la grey de Dios, la iglesia de Dios que está entre vosotros. Primero, cuidando de ella. ¿Cómo se cuida la iglesia, Pastor Salvador? ¿Cómo podemos entender el cuidado de una iglesia? Bueno, teniendo una provisión espiritual. A lo largo de todo este tiempo, en medio de la pandemia, a pesar de esta situación, Él ha provisto una protección, una provisión espiritual, orando todas las mañanas desde temprana hora, clamando por su vida y por mi vida. Protección, definitivamente Él ha estado atento para proveer a nosotros
ese cuidado que se necesita, esa disciplina que en algún momento usted y yo hemos recibido, esa instrucción que Pastor Salvador en alguna enseñanza nos ha dado, esa dirección de decir, hermano, por acá va mal, por favor, recondúzcase. El camino correcto es este y debemos de seguirlo. Esta es la manera positiva de liderar de un pastor. Y en medio de todo esto, podemos decir a ciencia cierta que Pastor Salvador ha cumplido con esa parte de cuidar de ella. ¿Qué dice el verso 2? Apacentar, cuidar la grey de Dios. Vea que Pedro hace énfasis en decir que es la iglesia de Dios, que es su iglesia y que por lo tanto hay que darle el cuidado debido. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Número 1, cuidando de ella. Después del motivo correcto, que es el servir, Pedro da una exhortación interesante y dice, no por fuerza. Significa de que el Señor Jesucristo nunca a nosotros nos va a obligar a hacer algo. Hay muchas personas que han tomado por impulsos incorrectos, ¿sí?, un espíritu inapropiado, o han sido impulsados por un deseo, sintiéndose obligados a hacerlo. ¿Cuántos testimonios no he tenido precisamente con jóvenes cuando los invitábamos a servir a Dios? Pero más lejos que sentir ese llamado de servir, era un impulso. Y ese impulso era evidente que más adelante se iba a transformar en un problema. ¿Por qué? Porque al sentirse obligados a hacerlo, ¿qué iba a pasar? Más adelante iban a fallar. Ha pasado cuando nos ha tocado que elegir a la nueva directiva de jóvenes, a la nueva directiva de las damas. De repente hay una obligación cuando un hermano, yo propongo al hermano tal para que sirva, y el hermano se siente comprometido por hacerlo y dice, bueno, vamos a probar a ver qué sale. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue un impulso. Y el Señor dice, bueno, no por fuerza. Dice, debemos de sentir la libertad de poder servir al Señor. Yo estoy convencido que en todo este tiempo Pastor Salvador ha tenido la libertad para poder ejercer su ministerio. Nunca ha sido forzado a hacerlo. Es decir, si hubiese sido eso, ya hubiese fallado, ya hubiese claudicado, ya hubiese cometido error de tal grado que ya nosotros hubiésemos dado de baja, por decir algo, en la vida del Pastor Salvador. Pero sin embargo, él ha sabido precisamente esto. No ha sido forzado, sino, como dice el apóstol Pedro a continuación del verso 2, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Cómo se sirve al Señor, mis queridos hermanos? Voluntariamente. A ver, ¿qué es servir al Señor voluntariamente? No hay más que agregar, ¿no? Es que Dios le dice a usted, le pone en su corazón, pero no lo obliga. Usted dice, siento en el Señor dar esta ofrenda, siento en el Señor colaborar, siento en el Señor que tengo que realizar. ¿Cuántas veces no hemos sido movidos de esa manera de parte? Es Dios. Es cuando se nos va el sueño en la madrugada y dice, yo siento que es Dios que me está quitando el sueño para orar. Es Dios voluntariamente, pero no nos va a levantar de la cama. Usted tiene que tomar la acción. ¿Pero por qué? Lo hace voluntariamente, respondiendo al llamado de Dios. Y todo lo que hagamos para la obra de Dios tiene que ser voluntariamente. Pedro lo entiende, le dice, hey pastores, tenemos que servir cuidando de ella, dando protección, disciplina, instrucción, provisión espiritual y todo ello, cuidando, no por fuerza. Es decir, debe existir una necesidad, debe existir un corazón agradecido a Dios y un deseo de servirlo voluntariamente. Y Pedro agrega algo interesante en esta parte. Dice, no por ganancia deshonesta. En otra versión de la Biblia, esta frase la traduce no por avaricia del dinero. El espíritu adecuado del que ha sido elegido va a actuar de una manera libre. ¿Cuántos testimonios de pastores que no han incurrido en la parte económica, ¿no? Desfalcos, de repente asociaciones ilícitas, tantas cosas que hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Nosotros podemos dar fe, testimonio que Pastor Salvador a lo largo de este tiempo se ha cuidado de eso, es decir, ha servido no por fuerza, voluntariamente a Dios, no por ganancia deshonesta. Y aquí Pedro agrega algo interesante, dice, sino con ánimo
pronto, con ánimo. Cuando estamos tristes, cabizbajos, cuando las cosas no salen bien, de repente llega alguien y nos da una palmada en el hombro y nos dice: ánimo, tú puedes continuar adelante. ¿Qué nos está diciendo? Nos está impulsando a hacer algo y levantarnos de esa situación. Y Pedro acá dice: con ánimo, pero pronto. Es decir, debemos de levantar el ánimo, debemos de servir a Dios, pero pronto. ¿Qué es pronto? Inmediato, es ya. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es pronto, es inmediato, es ya. Y el Señor dice: con ánimo, pronto. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Y por eso Pedro tiene en mente el sufrimiento de los pastores, el sufrimiento y el servicio que produce estar en la obra de Dios, pero también con un ojo puesto en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Pedro acá hace un énfasis: con ánimo pronto, es decir, accionar inmediatamente. Y vea conmigo lo que dice el verso número 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que dice: siendo ejemplos de rebaño. En otras palabras, un anciano debería de ejercer su ministerio de la manera correcta, no mandado, sino guiado, no dominado, sino dando un buen ejemplo. Es por eso, mis queridos hermanos, que la tarea de ser un pastor, de encomendar, no es fácil, pero sabemos que Dios provee. Es decir, no puede pararse el pastor Salvador acá en el púlpito y decir: hermanos, busquemos de Dios, cuando Él no está buscando de Dios. Hermanos, iniciamos esta obra y apoyemos, y Él no apoya. ¿Me explico? Es decir, va con el ejemplo, y es acá donde muchos líderes y pastores fallan en esa tarea. Es decir, no podemos pedirle a los hermanos que colaboren si nosotros no estamos colaborando. Y Pedro lo entiende de esa manera. Y el verso 3 es sencillo y es práctico. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ¿qué? De la grey de Cristo. Y esto nos apertura a la parte final, verso número 4. Verso que amarra lo que Pedro viene diciendo en este hilo de la narración. Verso 4. Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores, ni más ni menos, príncipe de los pastores. Cuando Él aparezca, ¿qué va a pasar? Vosotros. ¿Cómo está conjugado? De una manera plural, ¿sí? Está conjugado en una forma en la cual Él está hablando que todos nosotros, ¿qué va a pasar? Recibiremos la corona incorruptible de gloria. El misterio de un pastor debería llevarse, mis queridos hermanos, en la conciencia plena de que están sirviendo y estamos sirviendo al príncipe de los pastores. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando yo sé que mi servicio lo estoy haciendo para mi Dios? Es decir, mis queridos, si yo tuviera que decirle al pastor Salvador que hiciera un listado de todas las veces que él ha sido ofendido, lastimado en la obra, yo estoy convencido que va a tener ahí algunas. No es que guarde rencor o algo por el estilo, simplemente él sabe en qué momento ha tenido que enfrentar y ha tenido que llevar sinsabores en el ministerio. Pero el Señor, al saber de que el príncipe de los pastores está al tanto y que de Él depende, yo creo que nos hace tomar un segundo aliento, ¿no? Es decir, Él es el responsable, Él es el que nos va a dar la recompensa a nuestro servicio. Y habla de una recompensa eterna. Imagínese usted que dijera acá: y el príncipe de los pastores te dará una casa aquí en la tierra. Bueno, yo considero que de una u otra manera tal vez trabajaríamos, pero es terrenal, se va a quedar acá. En cambio, la recompensa que el príncipe de los pastores ofrece acá es eterna. Vean cómo concluye el verso 4. Dice: una corona, y no cualquier corona. Habla de una corona incorruptible. ¿De qué? De gloria. ¿Cómo será una corona incorruptible de gloria? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Qué es una corona incorruptible de gloria? En la Biblia se mencionan varias coronas. Tenemos la corona de vida, tenemos la corona de justicia. Pero, ¿qué es la corona de gloria?
¿qué podemos nosotros imaginarnos? Todos tenemos en nuestra mente aquel círculo con puntitos, con esferas hasta arriba, ¿verdad? Que se colocan acá las personas y tenemos esa mente. De repente podría ser que esa misma corona estuviera, no sé, iluminada como una aureola. Y esa podría decir usted, wow, qué bonita esa corona. Esa debe ser la corona de gloria. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que no es una corona como esa que nosotros pensamos. Creemos que significa que algún día nosotros vamos a participar en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? En la Biblia aparece 12 veces la palabra gloria en la Biblia. Y esta palabra se usa con frecuencia para dar a entender que es Dios el que merece ese esplendor de gloria. Y mi querido hermano, ¿sabe? No tengo un ejemplo explícito para decirle, mire, esta es la gloria, más que ver disfrutado de ella misma. Tengo que acudir a Moisés para preguntarle qué sintió en medio de esa zarza cuando ardía y él estaba allí en medio de ella. Tenemos que acudir precisamente a un encuentro personal que muchos siervos en el pasado tuvieron y encontraron un cara a cara con Dios. Cuando Moisés nuevamente está en aquel monte Horeb recibiendo las tablas y el mismo Señor escribiendo de parte de él. Qué maravilloso, ¿no? Tenemos que acudir a Pedro, a Juan y a Santiago en el monte de la transfiguración para entender qué sentían estos siervos. Tenemos que acudir a esa experiencia que cada uno de nosotros ha tenido con nuestro Señor Jesucristo. Miren, podríamos pasarnos hablando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero yo creo que hay indicios de que la gloria tiene forma y tiene tamaño. Vea lo que dice el Salmo número 19. Es extraordinario porque el Salmo número 19 expresa precisamente lo que Pedro está diciéndonos acá en estos versos de la palabra de Dios. Acompáñenme y vean lo que dice el Salmo número 19. Salmo número 19, verso número 1. Y dice, vean lo que la palabra de Dios nos expresa en este maravilloso Salmo número 19. Los cielos, ¿qué dice? Cuentan que la gloria de Dios, y el firmamento, ¿qué dice? Anuncia la obra de sus manos. Los cielos, ¿qué hacen, mis queridos hermanos? Bueno, cuentan la gloria de Dios. Mis queridos, es simplemente entender a los científicos cuando han intentado ir al espacio y medir. Simplemente siento que se han topado únicamente con una parte del universo, pero el universo es infinito. Basta con esta noche hacer el ejercicio y salir a, no sé, 7, 8 de la noche a la terraza de su casa, al patio de su casa, a la calle, y poder contemplar en un otoño como en el que estamos, darnos cuenta de las estrellas. Intente usted solo por curiosidad intentar empezar a contar cada una de ellas. Yo sé que no lo vamos a lograr hacerlo, pero va a ser divertido. Cuando hagamos ese ejercicio, nos va a mostrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, los cielos, ¿qué pasa? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Basta con ver las plantas crecer, ver los árboles desarrollarse, ver ellos que crecen de una manera en la cual Dios las utiliza para engrandecer y forman parte de su gloria. Dios está diciendo entonces que su gloria tiene color y forma. Contemplamos la hermosura de su santidad. Y este pasaje, el apóstol Pedro llamó, ¿sabe cómo llama a Jesús el apóstol Pedro acá? Le llama el príncipe de los pastores. Es como Jesús mismo dijo en su evangelio: yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice él? Y yo mi vida la doy ¿por quién? Por mis ovejas. Como también el Salmo número 22, el Salmo número 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Podemos entender de que nuestro Señor Jesucristo está en control de nuestra vida. Mi querido hermano pastor, algún día usted va a tener ese privilegio de encontrarse con el príncipe de los pastores.
Mi querido hermano, le estamos hablando de algo extraordinario. A veces no le damos la importancia en la Biblia. El príncipe de los pastores va a aparecer. Incluso dice, ¿sabe? Va a traer consigo, tendrá consigo a su rebaño. Y nosotros vamos a integrar ese rebaño. Hoy integramos el rebaño del maná del cielo, apacentar la grey que está en medio de nosotros, ¿sí? En la cual nuestro pastor cuida de ella y él está al frente. Pero va a venir un príncipe, el príncipe de los pastores, y vamos a formar parte todos de un rebaño celestial. Y ¿sabe? Vamos a poder disfrutar, a contemplar la hermosura de su santidad, cuando Él dice que eso que hoy lo plasmamos en letras aquí en la Biblia, se va a transformar en una realidad y vamos a disfrutar de una gloria eterna, una corona incorruptible de gloria. Nos está esperando a quienes, aquellos que servimos a Dios. Mis queridos, y aunque Pastor Salvador va al frente y Él está ahí ya con su corona, no sé por cuánto tiempo más Dios nos regale a Pastor Salvador en medio de nosotros. Pero una cosa sí estoy seguro, la palabra de Dios es fiel y verdadera, y habla de que hay una recompensa para Él, recibir esa corona incorruptible de gloria. ¿Qué le parece si nosotros esta tarde seamos parte de un rebaño en el cual podamos decirle al Señor: Señor, tú me has cimentado en esta iglesia, me has puesto en esta grey, en este rebaño, para testificar de tu grandeza, pero también reconozco que mi trabajo hacia ti ha de tener una recompensa, y una recompensa celestial, mi querido hermano. Es decir, la motivación es para todos. No solamente decirle a Pastor Salvador que siga fiel en el ministerio, fiel en el llamado que Dios le ha dado a servir, sino también nosotros saber de que hay una recompensa para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, aunque el año 2020 ha sido un año terriblemente difícil en todos los aspectos, debemos de confiar en una sola cosa: que estas pruebas, aunque hoy parecen y que parecen no tener sentido, dice Santiago, y aunque hoy la prueba nos parezca una situación sin sentido, esta prueba se va a convertir en gozo después. Aunque hoy termina siendo un sinsabor para nosotros, va a tener una plusvalía más adelante. ¿Por qué? Porque esto empieza a perfeccionar nuestros corazones. ¿Sabe? El Señor Jesucristo dijo: en los postreros días, dice, la fe de muchos se enfriará. Mi querido hermano, y lo estamos viviendo. Hay muchos que se han enfriado. No nos toca a nosotros juzgar, nos toca orar por ellos, pero que usted no vaya a ser uno de ellos, ¿sí? No se vaya a enfriar, mi querido hermano. Luchemos porque vea la recompensa. Cuando el príncipe de los pastores venga, vamos a recibir una corona incorruptible de gloria. Es algo extraordinario para nuestras vidas. Ahí donde está sentado, acompáñenme a orar y démosle gracias a Dios esta tarde, porque sabemos que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Padre, esta tarde, mi Dios eterno, estamos delante de tu presencia, mi buen Jesús. Reconocemos que ha sido tu gracia y tu misericordia derramada en nuestras vidas, que nos permite esta hora venir delante de ti. Ruego a los ancianos, dice tu palabra, que están en medio de nosotros, a que deben de tener cuidado. Esta tarde estamos reconociendo la labor de Pastor Salvador en nuestras vidas. Ha sido un siervo que ha dado, Dios eterno, su trabajo. No lo estamos exaltando, no lo estamos vanagloriando, ni lo estamos poniendo en un pedestal. Simplemente estamos reconociendo, como tu palabra dice, mi Dios eterno, que debemos de reconocer a las personas que están al frente de la obra. Y tu siervo ha sido por más de 37 años de estar sirviéndote a ti, mi Dios, 36 años de estar al frente de esta obra, toda una vida, toda una historia, y sé que tú vas a seguir escribiendo capítulos en su vida, porque todavía no has terminado. Padre, siento que todavía no has escrito el mejor capítulo de su vida,
Yo estoy convencido que el mejor capítulo de su vida está por venir. Lo mejor, lo que está por venir va a ser mejor de lo que hemos saboreado hasta el momento. Y eso mismo decretamos en la vida de él, que el mejor capítulo de su vida se va a escribir de tal manera, ya sea que él lo disfrute aquí en la tierra, o que desde allá del cielo él pueda contemplar esa promesa que tú has hecho a su vida, esa promesa que él ha derramado lágrimas delante de tu presencia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hermano pastor Salvador, usted va a recibir una corona que no es una corona como la que conocemos, sino va a ser una corona incorruptible de gloria, es decir, estar sentado en la misma mesa que nuestro Señor Jesucristo. No hay comparación, mi querido hermano, es algo precioso. Solo de imaginarlo se nos eriza la piel de pensar que un día podemos estar sentados en esa mesa disfrutando con el Creador de los cielos, ese mismo Dios que acomodó el cosmos, el universo,